¿Qué tal, amigos de Tripulación Paranormal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio es un poco extraño hasta cierto punto porque solamente es la voz y en esta ocasión estoy yo solito. El Produ está estudiando, por lo que no queremos desconcentrarlo. Y la idea de sacar este episodio de esta manera fue también el hecho de poder experimentar un poco cuál es la diferencia, o si ustedes sienten una diferencia entre el formato de video y el formato de podcast solamente en audio, porque de hecho el otro es video podcast. Entonces la intención principal pues es justamente eso, el poder platicar con ustedes, estar aquí presentes, pero ahora como el audio, ¿no? O sea, hablándolo solamente en audio. Que fíjense, uno de los temas que yo tenía cuando comencé a hacer podcast, o sea, este podcast no fue el primero que yo comencé. Yo tenía uno donde hablaba sobre temas personales. De hecho, si lo llegan a buscar, muy probablemente sigue disponible en varias plataformas de podcast. Y siempre tenía ese tema, como de, a ver, no, yo quiero que solamente sea el audio. Siento que le da como ese toque más especial porque lo puedes poner de fondo mientras estás cocinando, mientras estás estudiando, mientras estás haciendo algo. Y no sé, siento que eso está bastante cool y considero que así es como debería funcionar un podcast, de esa manera. Pero bueno, el día de hoy, y me he dado la tarea de indagar y elegir temas que considero yo interesantes. De igual manera, sabes que en la cajita de comentarios puedes ponerme el tema que te gustaría que habláramos en los próximos episodios. Eso nos ayuda muchísimo a darnos unas ideas de qué es lo que ustedes quieren escuchar. Pero en esta ocasión yo les quiero hablar sobre los exorcismos y las posesiones demoníacas. Y quiero que este sea el segundo episodio porque justamente yo comencé en este mundo del ocultismo y la espiritualidad por los exorcismos y las posesiones. Cuando yo comencé en este mundo del ocultismo, yo era una persona súper espiritual. No, era una persona... Es que, es complicado explicar. Porque sí era religioso, o sea, sí era una persona que iba a la iglesia y creía mucho en el catolicismo, pero a la vez cuestionaba mucho lo que creían, incluso lo que yo creía. Del por qué esto, del por qué el otro. Recuerdo que en su momento cuando estuve haciendo la confirmación, a mí no me tocó como catecismo, catequesis, no sé cómo le llaman, sino que yo iba a un grupo de personas que se iban a bautizar o se iban a casar y hablábamos, ¿no? Con un libro, liturgia, creo que liturgia de la Iglesia Católica Romana o algo así, no recuerdo el nombre. Y había muchas preguntas y había respuestas, claro. Entonces, recuerdo que la persona que nos daba las clases pues nos hablaba de eso y yo le cuestionaba de, es que ¿por qué eso? O sea, ¿cuál es el sentido de ver algo bueno y algo malo? Y empecé a cuestionar, ¿no? Pero yo comencé así, en ese mundo. Y recuerdo haber visto una película en su momento, El Rito, no sé si la han escuchado o la han visto, que habla justamente de un chico que se hace sacerdote exorcista casi por cosas del destino. Él no creía en Dios, no tenía una fe, una religión, una creencia. Y empezó a vivir experiencias que lo llevaron a que, pues, comenzar a creer, ¿no? En algo, en alguien superior. Eso fue basado en hechos reales y la persona, pues, sí se hizo sacerdote exorcista y, bueno, todo el tema. Entonces, bueno, yo me basé a esa película para querer ser sacerdote y justamente exorcista. Entonces, estoy investigando, estuve indagando en muchísimos lugares el cómo poder ser sacerdote exorcista, cuál era el proceso. Recuerdo que había opciones de irme a España a estudiar demonología, teología,
había otras opciones de irme a Colombia, a hacer justamente licenciaturas en demonología. O sea, había una infinidad de información. Por cosas de la vida, por cosas del destino, no decido tomar ese camino. Y me alegro no haberlo tomado, sinceramente. Pero seguí con el estudio. Seguí estudiando, seguí indagando. Y gracias a ello, pues estoy aquí con ustedes. Tocando temas interesantes, tocando temas un tanto confusos a la vez. Sobre temas relacionados al ocultismo, la espiritualidad, la mente, todo esto, ¿no? Entonces, por eso mismo hoy elegí este tema porque me parece muy interesante. Cuando yo estaba estudiando sobre exorcismos, posesiones, el rito de exorcismos, encontré una figura muy icónica llamada Gabriel Amorth. Para quienes no sepan quién es Gabriel Amorth, fue un sacerdote católico italiano, nació en 1925, si mal no me equivoco, y falleció en septiembre del 2016. Eso lo tengo súper claro. Si mal no me equivoco, fue el 17 de septiembre del 2016. Él fue conocido mundialmente por haber sido el exorcista más famoso del Vaticano. Y de hecho también fue uno de los fundadores de fundaciones o de fundadores de fundaciones sobre temas de exorcismos en el Vaticano. Porque no había esa importancia. Y creo que sigue sin haber de todo esa importancia sobre las posesiones. Y él fue una imagen muy icónica. De hecho, fue el exorcista oficial de la diócesis de Roma durante muchísimas décadas. Él cuenta que hizo decenas de miles de exorcismos. Y me parece bastante interesante cómo cuenta su experiencia. De hecho, también escribió varios libros. Un exorcista cuenta su historia. Creo que ese, no sé si es él habla de un exorcista o es otro, no relatos de un exorcista. Yo tengo uno de sus libros que también está muy bueno. También hay un exorcista muy bueno que es el padre José Antonio Fortea, creo que así se llama. Él tiene el libro de Suma Demoníaca y tiene otros libros, unos títulos muy, muy interesantes. Entonces, bueno, yo comencé a conocer a Gabriel Amorth y me empezó a gustar. De hecho, si tú buscas en YouTube como información de quién es, o sea, qué es lo que hace, cómo funciona y todo eso, te vas a dar cuenta que es una chingonería. O sea, es un tipo que conoce y sabía de lo que estaba hablando y compartía y te daba, porque eso es algo interesante, te daba una perspectiva real de lo que era una posesión. Y para quienes no conozcan cuál es el término de lo que es una posesión, y según en palabras del padre Gabriel Amorth, la posesión es la acción extraordinaria mediante la cual un demonio toma control parcial o total del cuerpo de una persona, sin anular su alma ni su libertad interior, pero manifestándose a través de su cuerpo, voz y conducta. Es importante aclarar que el demonio no posee el alma, solamente puede influir de manera física. Digamos que utiliza a la persona como un medio de comunicación o de canal para este plano físico, ¿ok? Y un exorcismo, según también las palabras del padre Gabriel Amorth, es un acto litúrgico de autoridad espiritual mediante el cual la iglesia, en nombre de Cristo, puede ordenar al demonio que abandone a la persona poseída. Que aquí es un dato interesante. Para que pase un exorcismo, créanme que no es, voy con el sacerdote y me va a hacer un exorcismo y listo. Y tampoco es, me hago un exorcismo y ya estoy libre de mal. No. Antes de que haya un exorcismo, que haya este ritual, porque es un ritual de exorcismos, necesita la persona ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, asistir al médico para poder descartar cualquier posibilidad de que una persona tenga una posesión y no tenga alguna especie de trastorno. Y de hecho, el padre Gabriel Amorth cuestiona muchas veces que mayormente los casos de gente que dice estar poseída
no tienen sino trastornos psicológicos, sugestión, traumas, crisis espirituales normales dentro de lo común. Entonces es por eso fundamental el que una persona asista con médicos antes de poder asistir con un sacerdote exorcista. Y para que un exorcismo se haga, tiene que ser un padre específico que haya sido o que tenga el permiso del obispo de la diócesis de su ciudad, o algo así funciona, ¿no? Entonces, se supone que es así. Pero hay quienes dicen que los hijos de Dios pueden hacer exorcismos. Ahorita voy a usar términos un tanto de pronto religiosos, ¿vale? Yo también tengo un conflicto de pronto porque digo, a ver, yo no soy católico ni religioso, pero soy espiritual, pero sí creo en un Dios, pero no creo en el Dios de la iglesia, sino creo en mi Dios. Y bueno, es un tanto confuso también para mí. Así que si tú eres una persona que no cree en la religión y dices, Nampal, pero ¿por qué hablas de esta manera? ¿Por qué lo dices así? Es prácticamente para poder darle un sentido en palabras a lo que estoy hablando. Entonces, bueno, ese es el proceso que debería llevar una persona. Igual Amor repetía muchísimo esto: el demonio existe, pero su poder es limitado, el miedo exagera es un vínculo victorioso para él. Y eso es verdad. Esta parte de tener miedo, a ver, el miedo es una emoción, no sé si catalogarla como una emoción o una sensación, pero que es fundamental para el humano, porque nos ha ayudado a sobrevivir y nos hace sobre todo que la experiencia de vivir sea amena. Porque una persona sin emociones y sentimientos pues es como un robot, no siente nada y a nada le encuentra sentido y puede llegar a causar problemas a su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que mencionaba el padre Gabriel Amor, que el miedo es una cuestión importante que hay que trabajar. Y sí, el que estés en el mundo del ocultismo o en el mundo de los exorcismos implica mucho control mental, mucha fuerza mental, porque no es un tema que cualquier persona pueda hacer, justamente por los miedos, por los traumas, porque la guerra al final no es física sino mental. Y es ahí donde el demonio, vamos a usar este término, te ataca. Por eso es importante tener esa fuerza mental para poder tratar esos temas de la mejor manera y que no termine afectándote a ti o a otra persona. Y bueno, siguiendo por acá con los síntomas, les digo, hice todo un estudio nuevamente sobre esos temas porque quiero poder abordar lo que es importante, ¿no? Dentro de este mundo de los exorcismos, qué son, cómo funcionan, cuáles son los síntomas y qué pueden hacer en caso de, porque sé que muchas personas de pronto tienen esta duda de, es que no sé si esta persona está poseída, es que no sé si está pasando algo sobrenatural o es un tema psicológico, porque también hay que ser realistas que muchas veces las personas que tienen realmente un problema espiritual y acuden a psicoterapia o psiquiatra, y ojo, no estamos descartando ni minimizando la función de los psicoterapeutas. Yo voy con uno y te lo recomiendo 100%. Pero muchas veces, como es una especie de neutralidad, no se logra observar o apreciar esta otra parte espiritual. Entonces, te voy a compartir algunos síntomas, algunas cosas que pueden suceder. Si crees que estás viviendo algo parecido o tienes algunos de estos síntomas, puedes contactarme, ya sabes, @technampalsing o a nuestro correo @technampalsing.com. No, @technampalsing. No, ¿qué? technampalsing@gmail.com o en tripulacionparanormal.contacto@gmail.com. Por ahí nos puedes estar contactando. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Y esto me basé nuevamente a lo que Amort decía, el padre Amort. Recordemos que es una figura icónica, al menos en este episodio, porque gracias a él
tengo esos conocimientos dentro de estos temas de ocultismo. Si nunca lo han leído, se los recomiendo que lo lean. Es bastante interesante. Pero bueno, el primer síntoma es la aversión violenta a lo sagrado. Esto es que la persona se sienta... Bueno, no es que sienta un rechazo cultural, perdón, sino que sienta como una reacción de inconformidad hacia crucifijos, agua bendita, reliquias, oraciones. Cuando una persona comienza a tener reacciones de alejamiento, de enojo, cuando hay una presencia de esos elementos, puede ser una señal de que la persona esté poseída. Ok, ojo, no significa que esté poseída, pero puede ser una señal. Otra de las cosas más interesantes que también está dentro de las posesiones, y para poder saber si una persona está poseída y que son uno de los síntomas, es la fuerza desproporcionada que una persona puede tener. Y eso es muy interesante cuando te pones a indagar y cuando ves realmente los casos de posesiones demoníacas, cómo personas, niños, ancianos, generan una fuerza en donde necesitan 2, 3, 4, 5, 6 personas para poderlos sostener, porque está súper cañón. O sea, son personas frágiles, pero la fuerza o no corresponde a la edad o no corresponden, perdón, a la condición física que suelen tener, o sea, que tienen. Y eso está súper cañón. Después también uno de los síntomas es que la persona puede hablar lenguas desconocidas. Si su idioma natal es el español y comienza a hablar en ruso, en chino perfecto, pues es una señal de que algo está pasando por ahí. Y tengamos en cuenta que los demonios, esas entidades, tienen muchísimo conocimiento, y sobre todo en lenguas. Ojo, no habla de esas lenguas que se inventan de que ay, no. Hablamos de idiomas, lenguas, puede ser desde latín, puede ser desde portugués, o sea, hablamos de que realmente saben a profundidad sobre otros idiomas y otras lenguas. Esto es muy común, puede ser desde latín, hebreo o incluso lenguas antiguas. O sea, para que lo tengan en cuenta, no ese tipo de personas, porque yo lo veo en TikTok, de pronto en YouTube, estos supuestos pastores que hacen liberaciones y la gente que está bailando ahí. No es eso, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Después, conocimiento de cosas ocultas, por ejemplo, que sepa que está escondido en una bolsa. Les digo, estos síntomas pueden verlos muy reflejados en esa película que se los dejo de tarea en el rito. Y ahí explica, o sea, te da a detalle todo. Por eso me encanta esa película, porque es muy realista. Es muy realista respecto a lo que sucede realmente en una posesión. Y bueno, que la persona pueda tanto saber cosas de manera materiales, como también saber, por ejemplo, miedos de las demás personas, ya sea de sacerdote, ya sea de los que están acompañando el rito de exorcismos. Comienza a saber y comienza a identificar, les digo nuevamente, la especie de objetos también. Puede darte datos personales, cosas que tú dices, oye, yo ni siquiera me acordaba de esto y me lo está diciendo. O sea, todo ese tipo de conocimientos, la persona que está poseída puede comenzarlos a tener. Fuck. Se acaba de romper la silla en la que estoy. A tener, o puede comenzarlos a desarrollar, ¿vale? También una de las cosas que pueden tener las personas que tienen una posesión es el cambio de voz. Esto lo vemos muy ejemplificado en la película del Conjuro, cual creo que es la de antes de El Diablo me hizo hacerlo, de la niña que se toma un vaso de agua y cambia su voz. Esto ya va a pasar. Incluso si ponen en YouTube como Último Exorcismo del Padre Gabriel Amort, se van a dar cuenta de están haciéndole un exorcismo a una chica y se dan cuenta cómo la voz le cambia totalmente. O sea, como si tuviera de pronto autotune. Eso está bastante extraño. También pueden llegar a cambiar
expresiones faciales de la persona, puede cambiar su mirada también. Hay personas que se les han dislocado la quijada. Esto puede suceder, pero volvemos a esto. Para llegar a ese punto sí tiene que ser un grado de posesión, o sea, muy, muy, muy cañón, ¿no? Porque dentro de las posesiones hay niveles. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, pues rechazo al nombre de Dios cuando se trata de personas que están haciendo exorcismos de manera católica o usando el rito católico. También puede haber convulsiones, rigidez corporales, dolores repentinos al rezar, puede haber vómitos. Y algo interesante dentro de los vómitos es que la persona puede llegar a sacar o vomitar, perdón por repetir tanto esa palabra, objetos, cabellos, animales. Eso me parece muy interesante, cómo se logra materializar la energía y la persona lo comienza a sacar. Eso llega a pasar, en verdad, si se ponen a indagar un poco se van a dar cuenta que es como súper cabroncísimo todo esto. Pero sí, o sea, esto llega a suceder. Y como les menciono, estos son algunos de los síntomas que las personas con posesiones demoníacas pues pueden comenzar a presentar. No todos se presentan de la misma manera, no es de manera evolutiva. Algunas personas pueden quizás tener una fuerza extraña y de pronto un rechazo. Hay quienes no les sucede nada de eso y simplemente tienen este rechazo a Dios y que les cambia la voz. O sea, no son síntomas como prescriptos, no sé si se dice así, perdónenme, que tienen que suceder o que van a suceder, sino que pueden suceder en una persona que tiene una posesión demoníaca. Y como les decía, el padre Gabriel Amort, mencionaba que el 90% de las personas que creen estar poseídas no lo están. Como les digo, mayormente se suelen confundir con trastornos psicológicos, traumas, sugestiones, crisis espirituales, miedos. O sea, aquí es donde yo les digo que influye mucho el tema de la psique. Una persona inestable emocionalmente y psicológicamente puede llegar a generar este tipo de posesiones ficticias, como si fuera un embarazo psicológico, ¿no? Más o menos así. Que sí puede ser una puerta para que una entidad pueda poseer a una persona, a aquellos que están en depresiones, en ansiedades, que no tienen una estabilidad mental, que le está pensando muy mal. Son puertas para que estas entidades puedan entrar en ellos. Yo recuerdo, de hecho no hace mucho, posiblemente hace como un mes, hice una investigación, un video que nunca saqué, en un cementerio. Pero las personas que vivían en el cementerio pues eran personas bastante, personas de escasos recursos. Y me contaban que la señora de ahí pues había una entidad que la acosaba, que esto y bla, bla, bla. Me dijeron que llegaron a hacer un exorcismo y que se movió. Yo sinceramente no creo y nunca creí que en la persona estuviera poseída. Creo que más bien tenía como problemas de traumas emocionales y de hecho uno de sus hijos era como que buscaba alternativas espirituales, de que compraba santas muertes y de pronto no le funcionaban y las tiraba y cosas así, porque decía que necesitaba dinero. Entonces, muchas veces el hecho de estar mal económicamente, de necesitar dinero, de no tener una estabilidad emocional, que es entendible y no todos tienen la facilidad y no todos tienen la oportunidad de poder, por lo menos, ir al psicólogo, pueden ser causantes de ese tipo de situaciones, ¿no? Ya no tanto de posesiones, sino de creer que están siendo poseídos y que lo hacen como una forma de externar o no quiero decir llamar la atención, pero en cierta forma sí, para sentirse escuchados. Y es un poco triste también de pronto esa parte, ¿no? Eh, por acá decía el padre Gabriel Amort que la posesión demoníaca tiene su origen cuando una persona abre una puerta espiritual de forma consciente o imprudente, principalmente a través de la práctica de ocultismo, la magia en cualquier de sus formas, el espiritualismo, la ouija, la invocación de entidades, los pactos explícitos o implícitos, las canalizaciones, así como las maldiciones de rituales persistentes, prácticas heredadas dentro de un linaje familiar, una vida de rechazo profundo y constantemente a lo sagrado, o la combinación de traumas severos, que es lo que le mencionaba, en estados alterados de conciencia.
Aunque aquí yo estoy de pronto un poco en contra con lo que el padre Gabriel Amort menciona. No porque hagas un ritual significa que vayas a tener una posesión. Volvemos a lo mismo. De hecho, el exorcismo son rituales. El ritual de exorcismo. La iglesia tiene rituales cuando convierte el vino en líquido rojo. Cuando convierte una oblea en cuerpo. O sea, aquí lo que tiene que ver realmente es la vibración en la que estás, la polaridad en la que te encuentras, la mentalidad en la que te encuentras. Porque puedes ir a cualquier lugar, encontrar a una persona y poseerte. Digo, no, suena muy como... Fui y me contagié de gripa y listo. Pero no tiene que ver en esencia jugar la ouija y cosas así con una posesión. Creo que hay que romper un poquito ese mito. Sí puede suceder. Y creo que muchas veces sucede por lo mismo de esta programación que tenemos de uy, no, jugó la ouija, uy, no, se va a aparecer el demonio, ¿saben? Creo que tiene que ver muchas veces con esta programación que hay. Sí puede ser partidario, pero no siempre es así. Y estará chévere como poder romper esos mitos. Diablos. Será cool poder romper esos mitos respecto a esos temas, ¿no? Del ocultismo, de la espiritualidad, de que hacer yoga. También he escuchado de que no, es que si haces yoga te va a poseer un demonio y cosas así. No, o sea, hablaremos próximamente. Tenemos por ahí un episodio muy bueno hablando sobre la conquista y cómo fue de manera violenta, ¿no? Y trataremos estos temas. Entonces, bueno, algunas de las opciones que yo traté igual de agregarles por acá en caso de que sientas que estás viendo una posición que no puedes acudir rápidamente con un sacerdote, con una persona que sepa. Puedes hacerte la oración del Salmo 91, que es para protección. Tienes el Salmo 27, que te ayuda contra el temor y la oscuridad. Tienes el Salmo 35, que es defensa contra enemigos. Salmo 121 y el Salmo 68. Nuevamente yo te recomiendo poder asistir con un profesional. Recuerda que puedes escribirme en mi TikTok o en mi Instagram, @technampalsing. También me puedes contactar en technampalsing@gmail.com o en tripulacionparanormal.contacto@gmail.com. Por ahí te podemos estar ayudando, al menos asesorando si es que no sea posible o factible hacer un exorcismo, para que sepas qué puedes hacer y, bueno, recomendaciones, ¿no? Porque entiendo que ese es un tema de pronto que llega a ser a un tabú en la sociedad actual que tenemos, pero comprendo que es por la mala información que existe y por esas ideas erróneas que existen en la actualidad. Y pues nada, ahora sí que ese fue el episodio. No sé qué les pareció, no sé si sintieron que estuve hablando bastante y solo di datos, pero es que la verdad me pareció un tema muy interesante, como les menciono, porque yo comencé en este mundo del ocultismo gracias a lo que tiene que ver con la demonología y los exorcismos, las posesiones demoníacas, que es un tema muy interesante. Si te preguntas si he vivido yo presencialmente exorcismos, sí los he visto. Es un tema muy extraño, es algo muy, muy raro de pronto, pero que sí. Estaría chévere poder documentar algún exorcismo. Esperemos que pronto se presente la oportunidad y podérselas compartir. Estaría bastante, bastante cool. Pero este fue el episodio de hoy, mi gente. Muchísimas gracias por escucharme, por escucharnos. Digo, próximamente ya va a estar el Produ por acá, chismeando. Nada más que tiene que darle con todo al estudio. Recuerda que yo soy Technampal. Estás escuchando Tripulación Paranormal.